A lo largo de nuestra experiencia escolar, se nos ha enseñado a comprender la historia desde una perspectiva lineal, y que gracias con el paso de los años, la humanidad mejora y progresa. Esa es la razón por la cual creemos que la historia se divide en tres partes: la Edad Antigua, representada por la tradición grecorromana, la Edad Media, que culmina con el Renacimiento, y la Edad Moderna, que es activada mediante la Reforma, la Ilustración y la Revolución Francesa. Pero esta clasificación solo corresponde a la historia europea y nada tiene que ver con los procesos históricos de otras regiones, como en Mesoamérica, que es la región que a mí más me interesa estudiar. Entonces, si esa no es nuestra historia, ¿por qué se nos adoctrina sobre esto? Eurocentrismo. Esta es la tendencia de considerar a Europa como centro y protagonista de la historia y de las civilizaciones humanas. Antes de ahondar más sobre esta idea, quisiera explicar la razón por la cual estoy hablando sobre esto si yo soy la morra que habla de cosas prehispánicas. Y pues sí, en realidad mis meros moles son los estudios mesoamericanos, pero realmente me fascina la historia de la conquista, de la colonia, la historia de las religiones y demás. Y en la marcha de mis lecturas comprendí que para entender estos temas al 100% era preciso también estudiar sobre la historia y filosofía europea. ¿Cómo estuvo que Colón descubrió, énfasis en las comillas, un nuevo continente? ¿Cuál era la mentalidad de Hernán Cortés y la situación en Europa cuando éste llegó a lo que hoy conocemos como tierras mexicanas? ¿Qué modelos impuso la corona española en el virreinato mexicano? Prácticamente para estudiar la historia de mi país tenía que estudiar la historia de otros lugares, porque hablar de México es hablar del mundo. Este año se cumplen 500 años desde la conquista de México Tenochtitlán, y me parecía importantísimo iniciar una serie de videos en donde discuto, con base en los estudios de Enrique Dussel y de Edmundo O'Gorman, por ejemplo, muchos de los temas y problemáticas que suscitan incluso el concepto de descubrimiento de América. Es por esto que ahora doy por inaugurada una nueva lista de reproducción en mi canal. Hasta ahorita solamente teníamos dos, una que es sobre la historia mexicana y la otra es sobre la lengua náhuatl. Y ahora quisiera hablar sobre temas universales también. Y mis intenciones es que cada vez agreguemos más listas de reproducción en mi canal, pues quiero que este sea un espacio donde podamos hablar sobre un montón de cosas. Pero pues yo siempre me voy a centrar más en los estudios mesoamericanos y específicamente en la historia mexicana. Y bueno, ya basta de introducción y ahora hablemos sobre lo que nos concierne hoy. En un principio quería iniciar esta serie de videos hablando sobre la expedición de Cristóbal Colón, pero antes de eso me parece pertinente y adecuado explicar algunos de los conceptos que utilizaré a menudo en estos videos. Y me parecía importantísimo estar en sintonía con ustedes y comprendernos al 100, porque estos temas son muy delicaditos. Lo que hablo hoy es lo que dice Enrique Dussel en su libro Encubrimiento del Otro, que es una joyísima. En los apéndices de este libro habla sobre algunos conceptos que actualmente los decimos con mucha obviedad, como Europa, Occidental y Cristianismo, pero que en realidad han sufrido transformaciones semánticas a través del tiempo. Y aquí regresamos a la idea de eurocentrismo, una palabra muy importante que es debido a su influencia que creemos que Europa es la cuna de los grandes pensadores y lugar de los grandes eventos. Nos encanta hablar sobre los mitos griegos, abundan los estudios sobre el legado latino, hay un montón de series con temáticas feudales y morimos por ir al Vaticano para apreciar todo el arte renacentista. Aquí también quiero hacer una pequeña aclaración, y es que de mí nunca van a escuchar un reclamo hacia la cultura europea. Y yo no soy como AMLO, que exijo disculpas por lo que pasó en el pasado. Lo que pasó, pasó y ya. Así como me gusta la historia mesoamericana, también me gusta la historia europea. Diría que también me gusta la historia africana y la asiática, pero en realidad soy súper ignorante sobre eso. El punto es que yo valoro cada cultura y comprendo que los hechos históricos se deben a un montón de circunstancias que no podemos cambiar, y solo nos queda a nosotros ahora estudiarlas para no repetir los mismos errores del pasado y también aprender de los aspectos positivos. Lo que sí critico un poco es la creencia de que la Europa occidental siempre ha sido protagonista debido a su esplendor, ya que esto es falso. Falso. Incluso el concepto de Europa occidental no tiene tanta antigüedad como creemos. Antes de hablar sobre eso, veamos qué significa Occidente. Y ahora cito Wikipedia porque no me vengan a decir que para muchos de nosotros es la primera y a veces la única fuente que buscamos. Y eso es muy significativo. Occidente se usa para referirse a las culturas de base cristiana ubicadas en la zona occidental de Eurasia, y por extensión utilizada para referirse también a aquellos países que, en el proceso de expansión europea, adoptaron su cultura y conformaron la llamada civilización o bloque occidental. Su relación con la ubicación geográfica es incierta y relativa, variando según las épocas y la política internacional, pudiendo abarcar desde una región limitada de Europa hasta una amplia área abarcativa. En la actualidad se entiende por Occidente a Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, y aquellos países que se encuentran bajo su esfera de influencia. Ahora, acorde a Enrique Dussel, es hasta el siglo XVIII, siendo Hegel la expresión filosófica y teológica más representativa de esta nueva ideología, que por primera vez se considera una Europa occidental. Nunca antes se había hablado de Europa como occidental.
De hecho, en la época helénica, Europa era lo incivilizado y lo bárbaro, persistiendo por varios siglos la creencia de que la parte culta era más bien la oriental. De hecho, en el siglo VII, Aristóteles fue más estudiado por los árabes que por los latinos cristianos. Es decir, Aristóteles no fue considerado ni como occidental ni como europeo. Siguiendo con Enrique Dussel, es del Renacimiento italiano que comienza la fusión entre occidental y griego versus turcos, los árabes o musulmanes. Es así que se inicia la ecuación occidental es igual a helenístico, más romano, más cristiano. Y es hasta el siglo XVI que Europa se consolida definitivamente. Ya desde antes se hablaba de una Europa, pero esta tenía un sentido mucho más amplio de lo que es ahora. Entonces es hasta el siglo XVI que Europa se distingue de África, de Asia y de América. Además, por primera vez en la historia, habiendo ahora una cuarta parte del mundo, es decir, América, Europa se considera como el centro del mundo. Las otras tres partes, África, Asia y América, según Dussel, empiezan su historia de periferia. El Oriente es ahora el continente entre el Asia Menor, el Mar de los Árabes, que es el Océano Índico, y el Mar del Sur, que es el Océano Pacífico. Finalmente, con el colonialismo, los racismos y los nacionalismos, la cultura o civilización occidental no solo corresponde a Europa. Ahora Europa es una parte de dicha cultura. En un sentido mucho más amplio, la cultura occidental puede corresponder ahora a la cultura de América Latina. Por otro lado, frecuentemente se le agrega a la cultura occidental lo cristiano. Históricamente, el cristianismo nada tiene de occidental, ya que ésta nace del mundo semita, tal como la religión islámica, del judaísmo, y es geográfica y culturalmente completamente oriental, asiática. Y bueno, creo que hasta ahora hemos tocado unos temas muy importantes y delicados y creo que es lo mejor dejarlo hasta aquí. Creo que lo importante ahora es comenzar a reflexionar sobre lo que hemos hablado aquí y comenzar a cuestionar un montón de cosas, para prepararnos para el siguiente video, que posiblemente sigamos esta misma trayectoria. Entonces, esto fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por tu atención y por tu tiempo. Ya sabes que agradezco mucho tu like, tu comentario en el video y tu suscripción a mi canal. Fue un gusto nuevamente para mí hablar sobre historia. Adiós.